Titulé la prédica, El Señor quiere cambiarte a ti. Porque sabes, tenemos procesos, situaciones, anhelos, sueños y queremos que el Señor cambie todo lo externo para beneficio nuestro. Queremos que el Señor tome control de todo lo externo para beneficio nuestro. Y pocas veces llegamos al Señor y le decimos, ¿qué hago en este proceso? ¿Cómo lo hago en este proceso? ¿Qué aprendo en este proceso? ¿Qué me edifica este proceso? ¿Qué enseñanza me das en este proceso? Porque creemos que Dios es el Dios bombero y solo apaga el fuego y te dice, ya lo mejoré para ti. Pero el Señor en la Biblia en todo momento nos muestra que Él desea cambiarte a ti. Porque cuando nosotros cambiamos y colocamos nuestro enfoque en Dios, esa situación puede que esté, pero tu manera de reaccionar no va a ser la misma. Tu manera de reaccionar va a ser entendida, va a ser discernida y va a ser abono para poder echar a la semilla y poder crecer. Pero es difícil llevarlo a ese punto. ¿Sabe? En la palabra habla una historia y lo enseñé una vez sobre Esteban. Y dice, Esteban fue, por decir, el primer mártir de la iglesia, lo llama. Y él, no le voy a hablar de él, pero el punto es que cuando él muere, lo mataron, lo apedrearon. Mientras lo apedrearon, decía la palabra que él podía ver la gloria de Dios y veía a Dios sentado en la diestra. Y mientras lo hablaba y la gente lo insultaba y lo gritaba, le tiraban piedras, porque fue una muerte pues inocente, solo era porque predicaba la palabra de Dios. Hay una parte en Hechos 7 de ese capítulo y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Está hablando de las personas cuando estaban matando a Esteban. Y arremetieron en contra de él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon los testigos, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y yo le voy a hablar de Saulo. A mí me llama la atención Saulo porque Saulo era un comandante que su misión personal, porque era más personal que otra, era matar a los cristianos. Era perseguir al que predicaba de Dios. Pero cuando usted estudia a Saulo dice la palabra, enseña, porque no lo dice exactamente la palabra, que él desde niño fue estudiado en la palabra. Él conocía la palabra de Dios. Él fue enseñado en base de las leyes de judías. Entonces, a mí me llama la atención cómo este ser podía perseguir y matar a los cristianos. Él perseguía y mataba a los cristianos. Y Hechos 8 dice, Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Él tenía un deseo insaciable de matar y perseguir a los cristianos. Y sabes, Saulo no conocía de Jesucristo. No supo la historia de Jesucristo. Él no supo que hubo un hombre que murió, que resucitó, él no supo nada de eso. Él sabía lo que su conocimiento básico desde niño le decía, que era ser creyente, que era ser católico, que era ser religioso, lo que en su humanidad le habían enseñado. Pero este hombre, en la pasión que tenía en su humanidad por hacer respetar las leyes y por hacer creer que esa era la verdad, esa pasión y ese celo lo llevó a respirar odio por la gente que enseñaba de Jesús. Aborrecía a esa gente tanto que la palabra dice, respiraba, anhelaba la muerte de esta gente. Y llega un momento en que él va a una ciudad y en esa ciudad va para una ciudad y se va para donde unas autoridades para que le den el permiso por escrito de él poder ir a esta otra ciudad, Damasco, a matar a todo cristiano. O sea,
él no lo hacía en su ira. Él pedía todavía, se sometía y pedía por escrito a autoridades escritas, cartas escritas para poder tenerse avalado para matar a los cristianos. Yo te estoy diciendo todo esto porque, sabes, si vamos a hablar de santidad, yo sé que tu humanidad te va a decir, ¿qué es ser santo? Yo tengo que ser una persona perfecta, que no peca, que no comete errores, que no sabe perdonar, que sabe perdonar una y otra vez, que sabe ayudar al otro, porque eso es lo que la humanidad nos enseña de qué es ser santo. Y por eso muchas veces no podemos llegar a Cristo creyendo que voy a alcanzar lo que Él dice, porque yo no puedo ser tan perfecto y santo. ¿Yo cómo voy a ser perfecto si vengo de una familia en la que hay discordia, en la que hay pelea, en la que hay mentira, en la que hay legalismo, en la que no hay solidaridad, en la que no hay bondad? Por eso te estoy mostrando a Saulo. Porque Saulo mataba a los que hablaban de Dios. Saulo se esforzaba por ir, o sea, él no tenía más nada que hacer que perseguir a los cristianos. Iba de casa en casa para arrastrar al que escuchara a él que hablara de Dios. Se tomaba el tiempo, planificaba metódicamente qué podía hacer para ir y matar a los cristianos. Y tú dices, ese hombre, ¿por qué el Señor lo tomó a él? Pero en mi humanidad ese hombre me dice que en su humanidad, en su ceguera, él era celoso con las cosas de Dios. Porque ahí no dice que él desconocía qué era el ser judío o las leyes judías. Él practicaba la ley. Por eso ese celo le daba por ir a matar a los cristianos, porque él no conocía de ese Jesús. A él no le enseñaron de Jesús. A él le enseñaron era que no, y se mataba si era así. A él le enseñaron fue otra cosa, pero él en su humanidad quería ser tan perfecto a lo que decía la ley y no cumplir lo que decía la gracia, porque no la sabía. ¿Sabe? Cuando yo no era cristiana y yo era apostólica romana y todo eso que dice, a ti te venden eso. El cristiano es el loco, gente loca lamentando mal y nunca les va mal. Ellos todo está bien, se están muriendo y todo está bien. Ellos están llorando y todo está levantado. Eso me decían a mí. Y aparte, con todo el respeto que él se pueda merecer porque es mi padre, él no permitía que llegaran a la casa ninguna de esa gente que llega a tocar la puerta. Y para mí él era una autoridad espiritual. Y yo me pongo en el lugar de Saulo y digo, pero ahora porque usted está sentado y sabe la película y sabe quién es el chacho, quién es el bueno y quién es el malo. Pero Saulo no tenía cómo ver la película para saber quién era el bueno o el malo. Pero Dios sí sabía quién era Saulo. Y a pesar de que Saulo comandó la muerte de un Esteban de una manera que usted ve la película y dice de manera injusta, él podía ver en toda la persecución de Saulo contra él, el Señor en su sabiduría, en su misericordia, pudo ver algo bueno de Saulo. Y en medio de toda la situación de Saulo, de toda su rabia, de todo su odio, de toda su confusión, de toda su falta de conocimiento en cuanto a lo que era Jesús, el Señor no se encargaba de preparar a Saulo, se encargó de preparar a Pablo. Y nosotros los humanos es muy fácil condenar a los Saulos. Es muy fácil condenar al que no conoce de la palabra. Es muy fácil condenar al que no hace lo que Dios dice que haga. Pero te voy a decir, en medio de todas esas situaciones, el Señor preparaba a un Pablo
Mientras nosotros juzgamos a un Saulo, el Señor está levantando a un Pablo. Aunque en tu humanidad tú veas la debilidad de Saulo, veas en juicio y condenes su actitud y le digas asesino y le digas de todo lo que le quieras decir, Dios preparaba a un Pablo. Y quiero que esto confronte tu vida, porque tú puedes creer que la santidad es llegar a ser santo perfecto como lo es Dios. Tú quieres llegar a creer que ser santo es no hacer nada, ni pensar mal, ni coger rabia, ni gritar, ni pelear. Con eso no les estoy diciendo vayan y mátense. No es así, porque el Señor sabe quién eres. El Señor conoce cuál es tu debilidad. El Señor conoce cómo te manejas. El Señor sí lo sabe. Él lo que no quiere es que te pierdas en ese proceso. Él lo que no quiere es que te mueras creyendo que eres Saulo. Él lo que quiere es que tú te puedas levantar como un Pablo. Y que a pesar que la humanidad esté en contra tuya por tu error del pasado, puedas entender que hay un Pablo dentro de ti. Hay un Pablo dentro de ti. Mira, dice la palabra, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esto me habla de un hombre iracundo, enojado, amargado. O sea, él respiraba sangre de esta gente. Venga acá, usted ve una película así y esto es una cosa sádica. No. Esto es algo sádico de él. Él respiraba, él se deleitaba. Él no tenía más nada que hacer que ir a buscar y perseguir. Se tomaba el tiempo, hacía un tour, un viaje para ir a matar a los que hablaban cosas en contra de lo que él podía llegar a enseñar. Porque él no es que no supiera que había leyes. Él sabía que las había, las estudió desde niño. Por eso el celo lo llevaba a decir, esta gente, yo digo perdón y esta gente habla de gracia. Yo digo odio y esta gente habla, ¿esto qué es? Estos serán sectas, ¿qué será eso? Claro, el celo a él lo llevó a eso. Pero enseña la palabra que cuando él iba en Hechos 9, cuando él iba, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Cartas eran los permisos que él quería para entrar a esa sinagoga y matar a todo el mundo. O sea, él entraba aquí y nos iba a matar a todos. A fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este en el camino, lo trajera preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, oiga esto, mas yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No de esta luz, pero así. Ya no veo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. ¿Cómo le decía? Ah, lo han leído, qué bueno, me alegra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, santo? Dice mi amiga. Adri, Adri, ¿por qué me persigues? ¿Qué he hecho contra ti? Diga su nombre, a ver. Diga su nombre, porque sabe, Saulo mataba a la gente, pero tú persigues a Dios cuando no perdonas. Tú vas en contra de la ley de Dios cuando no haces su voluntad. Tú vas en contra de la enseñanza de Cristo cuando no te sometes a lo que Él dice. Entonces, aquí hay muchos Saulos. Porque yo no puedo ir a decir perdona cuando yo con el que duermo no lo perdono. Porque es fácil decir tú estás en pecado cuando estás en adulterio, matas, fornicas, pero cuando hay orgullo, envidia, celos, ¿qué hay? Adri, Adri, ¿por qué me persigues? Adri, Adri, ¿por qué me persigues? El Señor tuvo que venir a Saulo
Y decirle, ven acá, ¿qué te pasa? No es a esa fuerza. Yo en mi humanidad, porque Dios todavía, y usted me perdona si de pronto falto su creencia, pero Dios tenía, ven acá. Si esta manera que ellos predican es más fácil de la que tú enseñas. Cuando lo haces a tu fuerza te va a costar y te va a dar este celo que mata a otro, te aleja de otro, te aparta de otro. Pero cuando lo haces por medio de la gracia que yo te enseñé y el nuevo amor que yo estoy predicando, te va a ser más fácil. Y si usted va a la ciencia, ahora los médicos dicen, ayer escuché algo y no es mentira, alguien, pues un pastor estaba hablando de alguien que pedía, vivía mal con su familia, la persona. Y él enseñaba y decía, se entendió que el propósito de esta persona que vivía en pelea con su familia, el Señor le permitió un cáncer. Y el propósito de ese cáncer no era solo la sanidad física, era que él pudiera acercarse a los suyos y pedir perdón y reconciliarse con su familia. Porque según la amargura que esa persona tenía, le desencadenó el cáncer, o sea, le desencadenó esto. ¿Sabe? Porque es que la decisión y la voluntad y la fuerza nuestra nos lleva muchas veces a muerte. Y no hablo de muerte física, hablo de soledades, de tristeza, de riña. Dios se le presentó a Saulo en el camino a hacer lo que no tenía que hacer, pero la palabra dice que él respiraba, fue a pedir permiso y fue tanto la luz que lo irradió, que lo escandiló, que lo hace caer y perder razón, conocimiento de dónde estaba ubicado. Pero mire, Saulo le dijo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, ahora le explico eso, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso me habla de que Saulo sabía que este era el que era. Muchas veces usted sabe quién es el que es. Muchas veces sabemos quién es el que es. Pero el error del concepto que tienes de santidad te lleva a creer que que no puedes permitir esto porque tú no eres santa, tú eres Saulo. Pero Saulo, siendo Saulo, pudo reconocer quién era él. Pudo saber quién era él al punto de decirle, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Para qué me buscas? Él no dice ahí, es que yo te estoy matando. Es que tú, ¿por qué me ves a mí como digno? Si yo soy indigno. Es que la gente no me ve como tú me ves. Pero Saulo desde el primer momento reconoció quién era él. Y hubo una confrontación en su interior. Y hubo una revelación a su vida, porque el Señor tuvo que despojarlo de la autoridad que era en ese momentico. Por eso dice, cae. Y empieza a decir, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué hago? Él no se pudo a decir, ¿será que me está hablando un loco? Él no se puso a cuestionar la voz. Y yo te voy a decir, es porque Saulo, a pesar de que respiraba muerte, él tenía que saber qué era lo que él estaba haciendo. Aunque tú tengas tu verdad, muchas veces sabes lo que estás haciendo. Y vienes donde mí o vienes donde sea a que te apruebe tu manera de hacer lo que estás haciendo. Porque quieres conseguir aprobación de una autoridad sobre ti para que te puedas seguir permitiendo hacer lo que sabes que no puedes hacer. Amén. ¿Están asustados también? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que lo rodeaban le decían: Saulo, Saulo, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Ellos estaban asustados y atónitos porque decían, en verdad oyeron una voz que le habló. Eso no era locura de Saulo, sí la oyeron. Pero no veían a nadie. Saulo se levanta en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron a Damasco, ¿sabe? A donde él iba a matar la gente. Donde estuvo 3 días sin ver y comió y no bebió. Saulo, siendo fuerte, vigoroso, tenía que ser orgullosísimo, altivo, arrogante, no tener piedad en su corazón. Debía ser así como lo muestra aquí. Le tocó en un instante dejarse llevar por una voz. Pero aparte de eso, dejarse llevar por lo que estaban debajo de él. Porque no veía nada y le tocaron guiarlo. Y sabe, el lugar que el Señor lo mandó a protegerse fue en Damasco, a donde él iba a ir a matar a esas personas. Entonces, ¿qué es ser santo? Según usted y con todo lo que ya le dije. ¿Qué es tener santidad? Porque Saulo no era santo. Usted y yo no éramos santos. Santo tampoco es el muñeco al que le ponen velas. Entonces, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? En resumen le puedo decir, es estar apartado para Dios. Es decidir vivir una vida con Dios agarrado de la mano de Él. Porque, ¿sabes? Vamos a ser muchas veces Saulo. Vamos a cometer errores. El Señor dice, puedes escoger rabia, pero no peques con la rabia. Vamos a poder tener dificultades, vamos a caer, dice la palabra, 7 veces caerá el justo. Pero con todo y eso se levanta. ¿Vas a pecar? Sí, voy a pecar, no porque lo consienta, pero soy humana. Pero eso no me quita el ser santa. Le voy a decir por qué, porque el Señor nos escogió, nos apartó para Él. Y cuando usted lo reconoce y se aparta para Él y vivir con Él, usted es santa. No para que le pongan un velón. Es para que muestre la vida de Dios en usted. Y como aún siendo Saulo, el Señor se fijó en usted. Para que usted pueda ver que aunque usted esté en lo más inmundo, porque es fácil estar en lo más inmundo, es muy fácil estar. En el pecado, en el odio, en la vergüenza, en la envidia, en la rencilla, en la falta de perdón, en la amargura, en el orgullo, en la altivez, en la soberbia, en la deshonra. Eso es muy fácil llegar ahí. Pero aunque estés ahí, tú tienes que tener claro que el Señor no ha dejado de buscarte a ti. ¿Sabe? Cuando Saulo iba en camino en contra de Jesús, Dios venía a favor de él. Cuando yo estoy en el error, el Señor busca beneficiarme. Cuando yo estoy cansada y caída, el Señor busca levantarme. Lo hizo con Saulo, el que asesinaba a los que creían en él. Y lo ha hecho con usted y lo ha hecho conmigo, porque yo le estoy dando una historia de antaño, que se habla ahora sí, pero eso pasa ahora. Es muy fácil condenar. Es muy fácil enjuiciar. Es muy fácil, es que él no tiene la razón, la tengo yo. Es a mi manera, es a mi fuerza, es a mis ganas de hacerlo. Porque ellos no vienen a mí. Y porque yo tengo que ir a ellos. Cuando Saulo iba en contra del pueblo de Dios, Jesús venía a su favor. Jesús, usted lo puede dimensionar, llevar donde usted quiere y decir, sí, él iba por Saulo, defendió a Saulo, pero también estaba beneficiando a su pueblo. Pero Dios en su corazón tenía el propósito mayor con Pablo. A Saulo
lo iba a cambiar y a transformar, sí. Pero su propósito se iba a cumplir en él, aunque éste respiraba amenazas de muerte. ¿Qué es santidad? Estar apartado para una misión especialmente de Dios. Vivir una vida fuera de pecado. Dios no camina con lo inmundo, ni con el pecado, ni con la mentira, ni con el orgullo, ni con los fornicarios, ni nada, toda la lista que usted tenga. Dios camina con santidad y con personas que se esfuerzan a vivir con santidad, con agradar a Dios. Lo que te hace santo es apartar tu vida para Él, tus emociones para Él, tus sentimientos para Él, tu manera de no ver las cosas, pero las vas a ver como Él las ve. Vas a esforzarte para agradarlo a Él. Aunque todo te señale, aunque tú sientas que tienes la razón de defenderte, el que te va a hacer justicia es Él. Es Él. Porque sabe, queremos pararnos aquí. O en el sueño que usted tenga de gerente o donde usted quiera. Queremos servir a Dios. Queremos levantar al caído. No está mal que lo quiera hacer. Pero no es solo eso lo que Dios quiere de ti. Él quiere habitar en ti. La palabra dice que somos templo de Él. Pero Él no está en un templo sucio. Él no está en un templo inmundo. Él no está en ese templo. Por el contrario, se aparta. Y si Él te compró, te escogió, te apartó y te quiere para sí, hay algo en lo que debemos de esforzarnos y es en buscar la santidad. Es en guardarnos para Él, apartarnos para Él, porque no obstante el Señor dice, sé santo como yo soy santo. Es un mandato de Él ser santo. Cuesta, claro, a Él le costó, a mí me costó, a todos nos cuesta. Entonces, ¿cómo puede Saulo vivir siendo santo cuando era un perseguidor de Cristo? ¿Por qué él lo pudo llegar a ser? Porque se rindió a Él. Mire, la palabra sigue diciendo, Él lo guía a Damasco, lo apartan, Él queda orando. O sea, a Él no le tuvieron que enseñar, ahora tienes que orar, y se ora así, se ora así, se ora así. Cuando Él se apartó, que llegó a Damasco, Él oró 3 días y 3 noches. Buscaba la dirección de Dios. Tuvo una conversión inmediata a este personaje. Él no tuvo que esperar que le colocara manos nadie. Él no tuvo que esperar que se le dijera una palabra profética. Él nada más se le dijo, ¿tú por qué me persigues? ¿Qué te estoy haciendo? Y se le reveló a Saulo. Dios se le reveló a él. Y le dijo lo que tenía que hacer y lo apartó por un tiempo. Y sabe, la orden siguiente que le dio el Señor a Ananías fue, ves a Damasco y buscas a Saulo y le vas a decir esto porque él está esperando respuesta mía de parte de ti. Sí tuvo una discusión con el Señor y le dijo, pero ven acá, ven acá. Está bien que tú me lleves allá, pero ese Saulo, yo he oído de él que él mata un poco de gente. ¿Cómo me vas a llevar tú allá? El que no estaba lleno, obedeció. El que estaba lleno, usted me dice si está en la misma película. El que no conocía de Dios, se supone, escuchó la voz y atendió. Y el Señor dice, el que conoce de mí, escucha mi voz y me sigue. No es así. Entonces, ¿Saulo quién era? Explíqueme usted. ¿Quién era Saulo? Que de cosas, el Señor de cosas le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y este tan mansito, el altivo orgulloso, se sometió, se bajó, se doblegó, tembló, tuvo miedo el que no tenía miedo. Pero en medio de su miedo pudo decirle, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo me imagino que él si todavía tenía orgullo, decía, me va a decir, acaba con Damasco.
porque como él lo estaba haciendo era para favor de su Dios, pero él lo que no tenía revelado es que era ese Dios, ahora era este, que era el mismo pero que cambió la ley, que ahora era por gracia, que ahora era en amor, que ahora era en perdón, pero pudo ser entendido y discernir. Pero Ananías, ven acá y tú me vas a llevar donde el man que nos mata. Y no obstante le voy a dar una palabra, porque no es que voy a ir a ver qué está haciendo él para ver cómo nos los metemos. Es que tú le vas a decir, porque él está esperando respuesta y dirección mía, y tú eres el que se la va a dar. Yo le podía decir, manito, pero si ya le hablaste allá, háblale completo. O sea, ¿para qué necesitas un mensajero? ¿Para qué necesitas un mensajero? Saulo, es fácil decir que fue el que ahora escribió la Biblia, muchos de la Biblia. Es fácil decir que fue apedreado. Es fácil decir que estaba evangelizando. Pero sabe, la carrera de Saulo para ser Pablo, a pesar de que el Señor lo confrontó solo con su parafernalia, porque ahí no estaba Ananías ni otro creyente, para decir es verdad, fue Jesús el que se le apareció. Porque muchas veces Dios te llama, pero te llamó a ti. Pero a los que tú le vas a hablar no sabe que te llamó a ti. Pero el Señor te lo dijo, fue a ti. Pero Saulo entró en comunión con Dios para poder después ir y a enseñar. ¿Sabe? Él no hizo discipulado en ese momentico. Es que él ya lo había estudiado. Y en ese momentico, después que llegó Ananías y le dijo lo que tenía que hacer, se levanta un Pablo a predicar en la sinagoga de Damasco. Imagínate el que acompañaba a Saulo con la carta de autoridad para ir a matar a los de Damasco, y ahora ve a Saulo predicando en Damasco. ¿Cómo fue confrontada la vida de ellos? Porque no obstante pasan años en los que Pablo está predicando la palabra, y él iba de nación en nación, y ya cuando llegaba después de 3 años a las naciones, la gente le decía, pero ven acá, este man viene para acá y él dice que viene a predicar, pero ven acá, él no pudo haber cambiado tan poquito, si es que él era el que nos mataba. Él era el que nos perseguía. Él era el que nos teníamos que esconder. Ahora había que esconder a Pablo. Porque Pablo iba y daba la buena nueva de Jesús. Pero ahora ellos, a los que él mataba, a los que él perseguía, tenían que encubrir a Pablo para que no lo matara la gente de él, pues, porque ya él era del otro bando. Mira, yo te quiero decir que no importa cómo estás tú hoy. No importa de dónde vienes tú hoy. Lo que importa es que el Señor te ha mirado con favor. Te ha mirado con amor, te ha mirado con gracia, te ha mirado con perdón. Porque sus misericordias son nuevas todos los días. Que Él hoy no se acuerda de lo de ayer. Él no se acuerda de la funda de ayer. ¿Verdad, Juanca? Él no se acuerda. Porque su misericordia lo alcanzó hoy. Te alcanzó. Y nosotros en nuestra humanidad tenemos que ser como Saulo, no para respirar muerte, sino para ser celosos y atender la voz de Dios de manera inmediata cuando nos da un mandato y una orden. Para que puedas tú entender que aunque tú te puedas llamar como te llames, el Señor ha tenido cuidado de lo que ha declarado en ti. Y ese nombre es el que permanece hoy para Él, sin importar lo que Adri hizo de niña y en el pasado, porque ese proceso pudo haberme llegado hasta acá, pero Él en el proceso se acercó para cambiarme a mí. Y Él está en medio de tu proceso, confrontando tu vida, tu corazón, tu conciencia, tu mente, para que tú puedas entender que es Él el que quiere depositarse en ti. Y que para hacerlo te apartó para que puedas ser santo y ser aceptado por Él. Para que puedas caminar con Él y poder lograr lo que Pablo logró.
puede que muchas veces estés respirando muerte, estés respirando rencilla, dolor. Y cuando hablamos de rencilla y dolor y muerte y pecado y no me hablo y si me hablo, hablamos de cosas externas. Pero hay cosas en nuestro corazón que sabemos y no sabemos y las dejamos ahí. Hay cosas en nuestro corazón que el Señor demanda de usted para Él poder permanecer en usted. Porque yo creo que lo que nos da la victoria es que vivimos con Dios, es que Él está en nuestro corazón y eso es lo que nos hace santos. En Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribió eso? Lo escribió Pablo. Pablo escribió eso. Pablo entendió que antes de la fundación del mundo, él fue escogido. Él entendió que antes de él matar gente, de antes de él perseguir gente, pudo entender que Dios lo había llamado, apartado a él para hacer por él santo. Y no se lo está tomando para sí, lo está enseñando a los demás. Porque qué duro ser yo la que mato, la que no persigo, la que persigo, la que respiro odio, la que respiro amargura, la que respiro desolación, lo que usted quiera decir. Pararme aquí y decirte es que ahora Dios te ama. En tu mente humana no cabe porque yo, la pecadora, la que te hizo cualquier desaire ayer, estoy diciéndote aquí que Dios te ama. Nuestro entendimiento no da para discernir eso solamente si no está Dios ahí. ¿Cómo Pablo podría levantarse en Damasco a decir, Dios les ama? La gracia nos alcanzó. Ya no hay que hacer circuncisión, ya no hay que cumplir la ley, porque el Señor en su amor ya mandó a su Cordero Santo para que tú fueras redimido. El que odiaba que hablaran de eso, ahora lo estaba hablando él. El que no sabía cómo enseñarlo ni cómo decirlo, ya dejaba cartas para explicárnoslo cómo era. Dígame, ¿cómo ve usted a alguien que pecó ahorita en la mañana aquí y le dice a usted que esfuércese por no pecar? Saulo tenía que tener esa confrontación. Y no obstante, a los que él mataba fueron los que lo ayudaban a escapar de las cárceles de donde iban a buscarlos para perseguirlos, porque él, después de ser el perseguidor, era el que perseguía. Pero no queremos ser perseguidos, no queremos ser gritados, ofendidos, no queremos ser, pero fácil es hacerlo con los demás. Es fácil yo pararme aquí y exponerme delante de ustedes. Y es fácil usted estar sentado allá y tirar el látigo. Es muy fácil. Pero a Saulo le tocó ganarse a todo el pueblo en Cristo. Porque antesito de eso yo les leí que mataba a un Esteban.
Y la palabra enseña que él estaba esperando que el hombre ese se muriera. Y si él respiraba odio, le voy a decir, podía respirar algo también en ese momento, algo que usted y yo muchas veces respiramos, y él no hizo nada, pero me da un fresquito, porque logré lo que quería, porque está padeciendo lo que quería, porque aunque yo no tuviera la verdad, no me ganó. Aunque no fuera a mi manera, no me ganó, pero lo están matando allá. ¿Sabe? Mientras Esteban estaba muriendo delante casi de él, dice la palabra que él podía ver la gloria de Dios. Y como él hablaba de la gloria, esta gente, dice la palabra, se hacía los sordos para no escuchar lo que él decía. Porque es el colmo que a ti te estén matando y tú estés bendiciendo al que te está matando. Pero ellos preferían ser desentendidos de lo que Esteban estaba diciendo. Y eso le pasó a Saulo. Por eso dice que arrebataban la ropa y se la tiraron a Saulo, como diciéndole: aquí está el premio de lo que mandaste a hacer. Saulo tuvo que pasar lo que pasaron los que lo perseguían, a los que él perseguía. Pero Saulo pudo tener el encuentro con Dios, y Pablo pudo llegar a ser lo que Dios quería que él fuera, porque cuando tuvo la confrontación con Dios y pudo reconocer quién lo estaba llamando y pudo someterse al que lo estaba llamando y caminar a lo que el Señor lo estaba llamando, pudo ver la misericordia de Dios a su vida. Y por eso a los pueblos le decía: no tienes que lamentarte, porque es que Dios te escogió. No hay nada que te lleve a muerte, porque el Señor te dio a victoria. No importa lo que tú hayas hecho, porque la misericordia de Dios te alcanzó. Porque el Señor, aunque tú no lo merecieras, lo hizo por amor a ti. Claro, Saulo vivió eso. Él vivió eso. Él no hablaba por hablar, porque le enseñaron doctrina, no, él lo vivió. Él perseguía, y en medio de la persecución pudo revelarse Dios a él. Y en medio de esa situación el Señor se va a revelar a ti. Pero Él se revela a ti para que tú puedas cambiar el rumbo y puedas ser entendido de lo que el Señor quiere manifestarse, de lo que el Señor quiere entregarte. Le voy a dar un resumen. Hoy, con mi corazón así como triste, murió una persona que nunca dejé de admirar. Y saben, no tengo el permiso de hablar de ellos aquí, pero si ustedes conocieran el testimonio de esa pareja, uno ve cosas así como Saulo y Pablo. Porque esta persona, usted la puede colocar ahí y decir que era, pero él tuvo un encuentro como Saulo con Dios y su vida cambió. Al punto que hoy no es recordado por Saulo, por lo que hizo en el pasado. Hoy no solo es recordado y honrado, dejó legado para esta ciudad. Levantó casa para Dios. Levantó una generación para Dios. Sin importar cuál fue su pasado. Y tú tienes que confrontar tu vida hoy, no importa tu pasado. No importa qué asesino o no asesino eres. No importa si eres merecedor o no eres merecedor. Lo que importa es que te decidas a vivir en santidad para Dios. Que te apartes para que Él sea el que viva en ti. Para que te apartes y Él sea el que fructifique en tu vida. Para que tomes las decisiones basado en Él y no en tu fuerza y tu voluntad. Ni tu carta, ni tu autorización. Ni tu situación. Ni tu verdad. Sino por lo que Dios ya dijo de ti. Y que tú puedas agarrarte a cada una de las promesas sin importar si un Ananías cree, si un pueblo al que perseguías cree en ti, y no importando que el que te mandó te lleva, que el que te mandó va contigo, que el que te mandó y te llamó te acompaña y es el que se encarga de defenderte. Eso es lo que tú tienes que llevar hoy de lo que es santidad. Que es un mes en el que quizás se va a hablar de eso, sí.
Pero no es de un mes ni de un día, es de una vida en Cristo. Es un estilo de vida. Es que tú puedas reconocer que fallas. Pero así como tú fallas y se te perdonó a ti, se le perdona a otro. Dios le perdonó a Ananías. No lo dice, pero le tuvo que perdonar. Ananías le refutó y le decía, ¿por qué? No importa, tú vas. Ah, bueno, yo voy, pero él lo cuestionó. A ti te mandan a hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios y no solo no lo cuestionas, no lo haces. No lo haces. Porque es más fácil defenderte en tu verdad y decir que es así. Porque Ananías sencillamente dice, no, yo no voy, que vaya a otro y que cuecen a otro, cabecen a otro. Y Dios sencillamente elige a otro. Pero no se perdió la oportunidad, Ananías, de ser usado por Dios con Saulo. Y no obstante, el Dios se revelará a él, porque ven acá, no es fácil que a mí que me van a matar, voy donde Saulo, y no obstante me toca decirte, manito, Dios te dice que hagas esto, este me manda un machete. Dios quiere que tu vida sea cambiada y transformada. Quiere cambiarte a ti. No importa si tú vas en contra de lo que Él dice. No importa si tú vas en contra de Él. Él, cuando tú vas en camino a hacer en contra lo de Él, Él viene a favor tuyo. A bendecirte y a decirte, ven, quédate, escúchame, haz. Accionemos nuestro corazón ya. Hagamos la voluntad de Dios. Tú sabes qué es lo que no te hace vivir en santidad con Dios. Tú sabes qué es. Ya es tiempo que decidas. Desde la vigilia el Señor no nos ha dejado de insistir. Ya es tiempo de que entregues lo que no te deja ser llamado santo delante de Dios. Lo que no ha permitido que la presencia de Dios florezca más en tu vida. Ya es tiempo que tú lo deseches y lo entregues. No sigas dando coces al aguijón. ¿Saben qué es eso? Les voy a decir qué es eso. El aguijón es el palo de la pullita para guiar a los asnos, a las ovejas. Cuando el animal va por donde no tiene que ir, el pastor le mueve con la pullita y él se acomoda a la línea. Pero hay ganado, hay ovejas, hay asnos que son muy tercos. Y cuando lo están pullando, hace como hace Luciano cuando no se deja poner el zapato o el pantalón y empiezan a patalear. Y a ti te están pullando y tú sigues pataleando. Y el Señor te está diciendo, no sigas dañándote, porque mientras pataleas, te pullo más, te maltrato más, te cortas más. Pero como tú estás en tu terquedad como el asno, así para allá, que es para acá, y él te dice que es para acá, la herida es mayor, te dañas más, te lastimas más, te ofendes más. Por eso él le dice a Saulo, no, ¿por qué sigues dándole coces al aguijón? Eso significa. Porque sigues en tu verdad si te están diciendo que por ahí no es. Porque lo bueno de Dios es que puedes estar terco en esa razón y en esa verdad, pero Él no te está dejando de pullar. El punto es que tú te estás lastimando porque obvio te vas a rasgar más. Entonces dejen de dar guerra. Dejen de buscar lo mismo siempre. La respuesta va a ser la misma si tú actuares el mismo. Es a ti al que te toca pararte y hacer. El Señor irradió a Saulo, lo encegueció por un tiempo, para que él pudiera en su orgullo reconocer que tenía que aguantarse al de la voz, porque de pronto no veía, pero lo único en el momentico que lo guiaba era esa voz. Amén.